Hoy vamos a hablar de tradiciones inmortales en Barbosa, como los güiros en los Domingos Santos. En Barbosa hay una tradición política única. El segundo en las elecciones siempre gana las siguientes elecciones. Y esto no se debe a razones ideológicas, ni mucho menos a conceptos abstractos de la política. Esto es porque los gamonales políticos ven como una buena inversión a ese candidato que ya demostró que tiene la capacidad de llegar al top 3. Los hechos nos llevan a decir que estas elecciones no van a ser la excepción. Con eso en mente vamos a hablar del próximo líder supremo de Barbosa, el señor Víctor Graciano. Graciano, también conocido como el James Rodríguez barboseño, no por calidad técnica, sino por tartamudo. Como siquiera posibilidad de un turismo turístico, un turismo de la propiedad a cuidar nuestros. Sí, es importante tener nuestros en el recurso que le podemos dar es importante tratar de el plan de ordenamiento básico de ordenamiento territorial Muchas gracias, doctor. Sí. Es un doctor cirujano que lleva más de una década brindando servicios médicos de manera particular en el municipio, labor que él ha sabido pintar de comunitaria, y de hecho muchos de sus votantes son sus pacientes. Y eso no tiene nada intrínsecamente malo, pero no todo es color de rosas con el doctor. Graciano es un hombre del que podemos decir que sus intenciones son buenas, pero como todo en esta vida, de intenciones no se vive, y con intenciones no se administra un municipio. Vamos a hacer el recorrido de un político que se cansó de ser la eterna oposición y que parece que está dispuesto a volverse más de lo mismo con tal de no perder. Pues después de la crisis de identidad que representa perder tantas candidaturas de manera consecutiva, para el doctor la inmoralidad dejó de ser peor que el fracaso. Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo Eus, el fundador de Barbosalandia. Pueden apoyarme comprando productos de cuero en Euse Cueros. Ahí les dejo el Instagram, la buena. Graciano empezó como concejal en la administración del condenado exalcalde, el señor Edinson García. En esta administración cumplió un rol de oposición y fue reconocido por sus debates de control político respecto y en torno al hospital. E incluso renunció alegando que esos mismos debates le habían traído amenazas contra su vida. No lo sé, Rick, parece falso. Razón por la cual se rindió de estar en esa lucha y simplemente prefirió renunciar. Acción que se volverá bastante común en la vida política del doctor, pero realmente todos sabemos que renunció para lanzarse a la alcaldía por firmas. En mi opinión personal, el doctor no renunció a su curul con el Partido Liberal por miedo a su integridad física. Renunció porque iba a recoger firmas y simplemente no podía quedar en doble militancia. Y decidió disfrazarla de ser el luchador más honorable contra la corrupción. Mientras presuntamente sostenía cuotas políticas dentro de la administración de Edison a través del Partido Liberal. Personas que fueron funcionarios en la administración de Edison hoy se pueden ver como líderes en la campaña del doctor. Después de quemarse en su primer ejercicio como independiente con el movimiento Manos Limpias, que la verdad fue una iniciativa ciudadana muy bonita y no eran perfectos, pero lograron reducir a los politiqueros a su mínima expresión necesaria. Pero una vez más, al doctor le afectaba más ser un fracasado que ser transparente, y terminó cargándole las maletas al hoy líder de la secta conservadora, Juan David Rojas, el actual alcalde. Así es, el que hace una semana renunció al consejo porque estaba cansado de los abusos de la administración, fue el mismo que le ayudó a Juan David adquirir el poder político que hoy tiene. Aunque no ganaron esa elección y el alcalde en ese momento terminó siendo Augusto Gallego, el doctor, al darse cuenta que en la próxima con el movimiento de Juan iban a ganar, pero él no iba a ser el líder de la secta. Y para este doctor, que tiene el ego mucho más grande que sus competencias, ese era realmente el peor de los posibles resultados. Así que decidió partir rumbos con el que en ese entonces era su papi, Juan David Rojas. Como podemos ver, el doctor tiene un claro modus operandi: intentar ser moralmente correcto, y al ver que ser correcto y ser exitoso son dos cosas muy distintas, pues decide rendirse, entregarse a un gamonal político cuando las cosas se ponen complicadas. Así fue cuando estaba en el liberalismo, así fue por su paso en el consejo, y llegamos ya finalmente a las elecciones en donde el doctor decide partir sábanas con su papi Juan David Rojas para ser un chico grande y montar rancho aparte. Así que buscó a alguien con quien lavarse la cara: Frank Esteban García, un político
político que ha preferido fracasar en todos sus intentos electorales con tal de no vender el alma. Era la herramienta perfecta que necesitaba el doctor para quitarse de encima la mugre que ser parte del equipo de Juan David le había dejado. Así que después de que la administración de Augusto pues terminara como terminó, en absoluta desgracia, el doctor acomodó su coalición renovada y con lavada de cara incluida para poder ser el que le hiciera competencia a la maquinaria trujillista que ya había colocado alcalde en varios municipios, y Barbosa no sería la excepción. Y aunque Frank Esteban traía legitimidad, pues no traía votos. Así que el doctor, como buen político de pueblo, empezó a recibir apoyos de políticos tradicionales del pueblo, porque cualquier cosa es mejor que el fracaso. Y aunque los sacrificios morales no le dieron para ganar, sí le dieron la suficiente fuerza para ser el segundo, y con eso convirtiéndose en el próximo alcalde después de Juan David. Y así, rodeándose cada vez más de politiqueros, el doctor dejó de ser una opción inviable para convertirse en una verdadera opción de poder. Y en ese recorrido dejó de ser un individuo dando luchas por la calidad de vida de los barboseños y se convirtió en una inversión más de un montón de gamonales políticos de este pueblo. Y quiero señalar dos ejemplos muy claros: Wilson Alirio y Oswaldo, los dos presuntos escuderos de Augusto Gallego. Incluso era un chiste de pasillo que en la administración de Augusto ellos dos eran los verdaderos alcaldes del municipio. Y aquí está un video de este mismo medio en el que Augusto dice de lo mucho que se arrepiente de haberles dado tanto poder a estas dos personas. Otro tema que te quería preguntar, que fue muy interesante, con eso abriste el tema de las cosas con las que sientas que cometiste errores, y fue el personal que trajiste a trabajar contigo al principio de la campaña. Voy a atrever a decir nombres, y creo que Wilson y Osvaldo tuvieron acciones muy importantes y determinantes para tu administración. Pues obviamente que si yo hubiera podido trasladarme a la época en que estoy hoy, desde el 1 de enero de 2020, pues yo no hubiera empezado con la misma gente, indudablemente. Hubiera empezado con gente distinta. Hoy los que eran más amigos son hoy los más enemigos. Y sí, y gente que hizo mucho daño y que todavía la gente lo recuerda como algo perjudicial para la administración. Eso es indudable. Personas que claramente cada vez están recibiendo más liderazgo dentro de la campaña del doctor. Y si les soy absolutamente honesto, el doctor no tiene ni la habilidad técnica, ni mucho menos la habilidad política para lidiar con intelectuales oscuros de este tamaño. Wilson Alirio, uno de los hombres con más poder en este municipio, es lo más cercano a un supervillano de cómics. Graduado de la Universidad de Antioquia y descrito por la mayoría de funcionarios de este pueblo como un genio sin moral ni escrúpulos. Presuntamente él solamente necesita que le den la mano para tomarse el brazo completo. Y el doctor ya está como el señor increíble en esta escena. Así que el propósito de este video es decirle al doctor que tengamos una conversación pública y honesta sobre estos temas, porque en mi opinión personal el doctor dejó de ser una opción de cambio para convertirse en una continuidad de absolutamente todo lo que está mal en Barbosa. Y es muy triste decir que un hombre que solo sabe de salud y que la mayor crítica que se le hace es su desconocimiento absoluto de los problemas estructurales que tiene el pueblo. Finalmente Barbosa no necesita un médico, un administrador. Graciano se va a enfrentar a un nuevo PBOT, al metro o tren de cercanías, como lo queramos llamar, y a proyectos estructurales muy fuertes que darán lugar en el próximo gobierno. Y aunque bien es muy loable que Graciano cuide la salud de los barboseños, la salud de los barboseños no es lo único que va a dirigir. Si él no conoce los temas que se le avecinan al municipio, los van a terminar abarcando las personas en las que Graciano confía. Personas como Wilson y Oswaldo. Personas que demostraron ser capaz de todo, tanto como presuntamente dejar el municipio en quiebra. Señor Graciano, usted dice proteger los intereses de los barboseños, pero la gente que usted tiene en estos momentos a su lado y que lo asesora son los mismos que hace unos cuantos años le debían más de 2 meses de salario al personal del hospital. Sea coherente. Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo Eus, el fundador de Barbosalandia. Pueden apoyarme comprando productos de cuero en Euse Cueros. Ahí les dejo el Instagram, la buena.